TVX, Canal 16. Una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Muy buenas tardes, esto es De Viva Voz y yo soy su amigo Leonel Magaña. Me da un enorme gusto poder estar nuevamente con todos ustedes, el auditorio de la XHBX, la grande de Tabasco, que se transmite por el 89.7 de frecuencia modulada, así como también a todos nuestros televidentes del grupo BX, que nos sintonizan a través de canaltvx.com. El día de hoy, como siempre, me da mucho gusto saludar a mis compañeros analistas que están conmigo esta noche. Como siempre, Juan José Sánchez Gálvez, columnista. ¿Qué tal? Gracias, Leo. Gracias. Desde luego, por acá está José Luis Morales Rivera. Amigo Leonel, buenas tardes. Y hoy nos acompaña como invitado Julio César Fajardo Álvarez. Es un joven académico, maestro en Derecho, en Derechos Humanos y otras cuestiones que más al ratito les voy a comentar con relación a su currículum. ¿Qué tal, Julio César? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Leonel. Buenas tardes. Amigos. Desde luego quiero saludar, como siempre, a nuestros compañeros que no están al aire, que no están a cuadro, pero que sin ellos no fuera posible se realizara este programa. A la compañera Adriana León, que hoy, por cierto, se encuentra indispuesta, algo mal de salud. Le mandamos muchos saludos a Adrianita de parte de todos nosotros. Que te mejores pronto, Adriana. Y por supuesto, a quien está a cargo de la producción del programa, a Sergio Gómez, que nos escucha hasta Cuernavaca, Morelos. Y a la producción del grupo BX, que encabeza a mi amigo Adrián Mesa, que está acompañado también de Luis Beltrán, y por supuesto nuestro camarógrafo estrella, José Feliciano. Gracias a todos ellos que hacen posible que esta transmisión se lleve a cabo. Y bien, desde luego me falta saludar, ya habíamos saludado a nuestra directora general, la profesora Patricia Chamelis, quien generosamente nos permite este espacio cada miércoles de 7 de la tarde a 8 de la noche. Pues muy bien, ya saben ustedes que De Viva Voz se trata de un programa de entrevistas, análisis y opinión en viva voz, precisamente de los protagonistas de la noticia o de los temas más importantes de Tabasco, México y el mundo. Y es precisamente hoy que nos acompaña Julio César Fajardo Álvarez. Él es el licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cuenta con 2 estudios de posgrados realizados en Europa. Uno de ellos es el Máster en Droit Public General. No lo puedo pronunciar muy bien, luego tú me haces el favor de pronunciarlo, que está en la Universidad de Lorraine de Francia. Y otra, más fácil de pronunciar, porque es en España, es el Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia por la Universidad de Alcalá en España. Ha tomado una serie de diferentes cursos, talleres y diplomados que complementan su formación académica. Tiene gran experiencia en administración pública, también es profesor, es catedrático por la parte académica y otra serie de cuestiones que iremos platicando a lo largo del programa. Es muy amplio su currículo, es un hombre muy joven, como ustedes pueden ver, quienes nos están viendo en la televisión. Y la idea de que estemos aquí, compañeros, hoy en esta, más que entrevista, una plática, es que nos llamó mucho la atención lo que está sucediendo con los medios de comunicación en general en este país. Por ejemplo, iniciamos pensando de qué hablaremos este miércoles y con quién lo platicamos. Resulta de que la compañera Carmen Aristegui pues anunció de pronto que tenía un nuevo reportaje tremendo donde le iba a dar un golpe demoledor a Enrique Peña Nieto, el presidente de este país, que ya saben que no da una. Y sin embargo, una vez que este acontecimiento se dio, el programa a través de las redes a las 10. Recuerden ustedes que Carmen Aristegui está fuera del aire por aquel asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto, no la recibe ningún medio de comunicación, pero bueno, a través de las redes ella sigue transmitiendo, se sigue comunicando con su público y levantó muchísimas expectativas y luego resultó que la gran nota era que Peña Nieto era un plagiador de su tesis para haberse titulado como abogado.
parece al parecer un tercio de esta tesis pues fue tomado de diferentes obras, de diferentes personalidades de la época, cuando Peña Nieto tenía 25 años, algunos académicos y algunos otros escritores. Y bueno, todo esto derivó en pros y contras contra el Carmen y contra el presidente de la República. Algunos dicen, bueno, ya Carmen parece que trae una obsesión contra Peña Nieto, opinan algunos. Otros dicen, bueno, se demuestra que una vez más, no lo digo yo, así lo dicen, ¿no? Es un burro nuestro presidente. Y bueno, y finalmente también hay, desde luego, quienes defienden a Peña Nieto y sobran. Y todo esto nos plantea el tema que queríamos platicar esta noche. Es la importancia de la ética y la estética en la comunicación, en los medios masivos de comunicación. Así que, pues, ¿quién toma la palabra en primer lugar? Fíjate, yo me figuro un escenario en Paseo de la Reforma, paseando Emmanuel Kant y Franz Kafka. Harían con la intención de hacer su tesis aquí en México, ¿no? Imagínate nada más. Y obviamente uno en el absurdo y el otro con el imperativo categórico. Y, desde luego hay mucho material para trabajar aquí en México. El tema que tú acabas de mencionar sobre la tesis precisamente, se fue haciendo, empezó con gran expectativa y la misma gente en la calle, los mismos analistas orgánicos, como he dicho, se encargan de que esto se vaya convirtiendo en polvo, cuando es un tema muy importante precisamente en el terreno de la ética, aunque se vea mal en lo estético, ¿no? Pero siento que todos los medios han colaborado, o muchos medios han colaborado, de una manera de que se convierta en polvo el tema y no se le dé la importancia necesaria. Creo que la opinión de nuestro amigo Julio César es importante sobre qué piensa sobre este aspecto, precisamente el aspecto ético en los medios de comunicación. Sí, claro. Adelante, Julio. Bueno, gracias por la invitación. El tema yo creo que da para muchísimos programas. Yo creo que la comunicación es la parte fundamental, y lo digo así sin ser comunicador, sino experto en derecho, es la parte fundamental que puede transformar este país. Es un poder fáctico, un poder de gran trascendencia, pero lo que vivimos hoy con el manejo de redes sociales también es una trivialización de la estética, de la forma en que se debe presentar la noticia y también la contundencia que debe tener esta, ¿no? Vimos la noticia del presidente, como lo describes perfectamente, el anuncio, vamos a hacer otra apología, un PAN tenía muchísimo, levantó, pero de repente se desinfló. O sea, el fondo sí importa, verdaderamente, el tener esos antecedentes o esa crítica a la figura presidencial que no es de hoy y que yo creo a veces incluso hasta a propósito se hace, es una manera de tener vigencia. Recordemos que no necesariamente el criticar la figura presidencial, todo mundo lo adopta en contra del presidente, sino hay quienes se ponen a la defensiva o pueden querer defender, se sienten identificados con la persona a la que están atacando, en este caso el presidente, ¿no? Es importante porque es la primera fuerza política del país, pero también la forma en que se presenta la noticia, digamos que no es la más correcta, la mejor manejada, y hablábamos también de un trasfondo, de un enfrentamiento entre Carmen Aristegui y obviamente la figura del presidente y todo lo que representa. Entonces, sí es importante tener en cuenta que hoy en día, a pesar de la importancia de la comunicación, no solamente política, sino social, se ha trivializado en redes sociales la forma en que se presenta. Fíjate nada más. ¿Qué opinas, José Luis? Mira, importante el planteamiento, más sin embargo, como tú bien lo mencionas, se especuló, se levantó mucha espuma de esa información y al final resultó que era una información menor a la que los mexicanos esperábamos. Yo creo que se esperaba más
verdaderamente otra Casa Blanca, otras propiedades, algunas otras inversiones como la empresa española OHL y otras a las que se les brindaron muchos contratos y al final de cuentas creo que la expectativa se vino abajo. Pero yo te diría algo, Julio. Adelante. Regularmente cuando tú elaboras, y metiéndonos al tema, una tesis, tú utilizas en un mínimo de 230, 250 autores. Sí, claro. Y tomas la cita bibliográfica y la colocas en tu tesis doctoral. Yo pienso más que otra cosa que lo que pudo haber existido ahí fue un error de los señores que ayudaron a revisar esa tesis que no manifestaron la cita bibliográfica. Muy interesante el Es tema, válido. muy interesante. Vamos a ir a una brevísima pausa. Antes yo le pido a ustedes, los que nos escuchan y los que nos están viendo, que también opinen sobre este tema tan interesante. Pueden hacerlo a través del teléfono 315-8600. Recuerden ustedes, 315-8600, llaman y acá recibimos un recado. O bien directamente al WhatsApp o a los mensajes SMS al 99 33 93 06 62. Repito, 99 33 93 06 62. Y antes de irnos a la pausa, dejo planteado lo siguiente. ¿Será que este asunto de la tesis, ¿no?, plagiada, es un reflejo de la cultura mexicana? Porque mucha gente dijo, ¡ay, si eso lo hace todo mundo! Vamos a la pausa, regresamos. TVX Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, no te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Continuamos en De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión, y estamos hablando sobre la importancia de la ética y la estética en la comunicación, tomando como punto de partida este reportaje de Carmen Aristegui sobre el plagio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, según asegura ella, producto de su investigación periodística,
en su tesis para recibirse o para recibir la licenciatura de abogado en Derecho. Déjeme decirle que los que nos acompañan en la mesa, ustedes ya lo saben, pero lo repito, pues son gente que saben en la materia, porque tenemos a nuestro invitado Julio César Fajardo Álvarez, que tiene 2 maestrías y además, desde luego, su título universitario. Saben ustedes que José Luis tiene un doctorado en Derecho, también tiene 2 maestrías, y desde luego nuestro amigo Juan José es licenciado en Administración. Entonces saben de tesis. Pasamos por las tesis. Pasaron por el asunto de las tesis, porque además en la época en que ustedes hicieron tesis todavía no había estas modernas formas de titulación que ya no pasan por tesis, ni siquiera por tesina, ¿no? Pues hay por promedio. Incluso. Hay por promedio. Entonces, bien, decía yo antes de irnos al corte, ¿será un reflejo de la sociedad mexicana, de esta sui generis sociedad mexicana, eso de plagiarse las tesis? Porque la gente se lo tomó prácticamente a chascarrillo. Creo que no es un asunto menor, Leonel, porque si bien no se maneja dinero, no se mencionan cantidades de dinero, de bienes, se está manejando cuestiones de valor, de valores, y eso es lo que más afecta a los mexicanos. Creo que la simulación en México la hemos perfeccionado. Cualquiera puede tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, con solo inscribirse y con que no te mueras, llegas a tenerlo. Cuando los dinosaurios famosos de las universidades y de las escuelas. Con la mentada carrera magisterial, no sé si fue exactamente al momento en que salió la carrera magisterial, empezaron a nacer, a crearse universidades patito, porque los maestros tomaban una licenciatura, un curso, y inmediatamente tenían un incremento de sueldo importante. Y te voy a decir que todo eso vino a pervertir todo esto. Por eso no es asunto menor. No es asunto menor, y creo que bien vale, ha tocado algunas cosas también de manera colateral. La Universidad Panamericana tiene un gran problema ahorita. Digo, no es asunto menor, ¿eh? Sí, le pegan el presidente. Es una de las universidades privadas entre las 10 mejores del país. Digo, es una universidad cristiana, digo, manejada por el Opus Dei. Sí. Hay una, ya desde el 67 está operando. O sea, tiene un prestigio ganado. Y esto es un golpe, realmente. Ahorita Julio César nos podrá orientar un poco más sobre este tema. Sí, es un tema que impacta en valores, no solamente en el ámbito personal de quien haya, o no solamente el caso del presidente, sino de cualquier persona que haya plagiado o que haya no sido tan correcto al momento de elaborar su tesis, o cualquier documento, ¿no?, que presenta al público. Es un tema de valores, pero sociales, ¿no? Implica también el tema de los derechos humanos. El centro de los derechos humanos es la dignidad de la persona humana. Pero si lo vemos de manera conjunta, una persona, el rango, la figura presidencial, tiene un gran impacto en los jóvenes, en las generaciones. La trivialización, volvemos al tema, de no hacer nada y dejar esto tal cual, pues me recuerda un poco a la frustración que en algún momento Octavio Paz refleja en su gran obra, en El laberinto de la soledad, de esta doble cara del mexicano, ¿no? Uh-huh. De que por un momento sí criticamos a Aristegui. Hay algunos que critican mucho de más a Aristegui porque creen que ya es una lucha encarnizada contra el presidente, pero tampoco es cosa menor. O sea, es una señal de que lo ilegal o lo que no es tuyo, lo puedes hacer tuyo y es tolerable. Entonces es una crisis, yo creo que es una crisis de valores que no se encuentra solamente en la esfera política, hay que decirlo. Los partidos políticos tienen una gran crisis de credibilidad, han surgido las figuras de independientes, tratando de reoxigenar también el sistema político mexicano, pero esa crisis es un tema social. Me tocó verlo directamente en otros países, cómo se maneja el tema de la comunicación, pero también el tema ético. O sea, simplemente una tesis no propia. Me tocó conocer gente que después de 10 años no había terminado su tesis. 10 años.
de investigación continua, atendiendo la evolución del tema. O sea, no flojeando. No Yo flojeando. conozco algunos No flojeando. mexicanos, tabasqueños, que tienen 10 años haciendo su tesis. Y no flojeando porque en ese inter de 10 años están dando clases, están actualizando el tema, dando conferencias, etcétera, ¿no? O sea, el tema se les va extendiendo, Claro. va creciendo, va evolucionando, va innovando y por eso no termina. Sí, ese es en sí el tema, ¿no? Pero si lo enfocamos, lo decimos hace un momento, ¿qué tanta importancia se le da en México a la cultura, al respeto de lo ajeno, ¿sí? Y también a la investigación? Hablamos ahorita con el maestro, el doctor, perdón, el presupuesto que se le dedica a la investigación, a la ciencia, a la tecnología. Ciencia y tecnología. Realmente no es como que la intención de cambiar esta situación, que es una realidad de México. No creo, y voy a hablar por los que sí estudiamos, somos todos aquí en esta mesa, y muchos otros en casa, nos ha costado estudiar, sacar adelante un proyecto, no necesariamente una tesis, sino un artículo, etcétera, y creo que no es el común denominador de los mexicanos, pero sí creo que hay un problema de raíz, ¿no? Cultural. José Luis. Sí, efectivamente yo comparto la idea, aunque hablamos de cultura. Primero yo creo que tendríamos que analizar hasta dónde está el nivel cultural del mexicano. Tendríamos que también tener un parámetro de decir cuántas personas leen un libro de cada 100. Y creo que de ahí podríamos partir, ¿verdad? Claro. Que verdaderamente no tenemos esa cultura a la que aspiramos en muchas ocasiones y que realmente no es una realidad. Estamos muy atrasados en eso, ¿verdad? Hasta dónde también podríamos analizar, maestro, la situación de que cuántos profesionistas tiene registrada la SEP a nivel maestría, licenciatura y doctorado. Y vamos a ver que es un porcentaje demasiado pequeño, ¿verdad? Y en la parte medular, yo lo que sí quisiera preguntarte, maestro, es, ¿existe la ética en los medios de comunicación o este tema de la señora Aristegui fue un tema no ético? ¿Cómo lo podrías comentar esto? Voy a decir que existe evidentemente la ética en los medios de comunicación, si no, no estaríamos aquí, de entrada, en un ejercicio de libertad de expresión, con toda la prudencia que cada tema implica, ¿no? Sí existe la ética en muchos medios de comunicación, pero yo creo que lo mismo que se refleja en la sociedad permea a los medios de comunicación. Desgraciadamente, el contexto absorbe, ¿no? Impacta y lo vemos, ¿no? La forma en que los medios de comunicación presentan la noticia. Perdón, Julio, ¿por qué le llamas tú que existen los medios? ¿Por el hecho que estemos en esta mesa reunidos o por el hecho que estemos platicando contigo? ¿Por eso dirías tú que hay ética? Porque en la mayoría de los casos sabemos exactamente lo que está sucediendo y lo que están informando los medios de comunicación. Lo hablábamos fuera de cuadro. Decíamos que la mayoría de los medios de comunicación no están informando realmente lo que está sucediendo, no nada más en México, sino en el Estado. Muchos de ellos reciben dávidas por parte del Estado para no informar. Sí, hay como todo en el escenario político, en el escenario de medios de comunicación, hay un porcentaje, ¿no? de periodistas, de medios de información que pueden salvarse, ¿no? de este juicio categórico también en el entendido de Kant, pero la realidad es que la mayor parte de los medios de comunicación, y lo decíamos antes de comenzar el programa, no tiene esta idea del impacto que el sesgar la información o no tiene en la sociedad. O sea, la cultura y el manejo de la comunicación de manera apropiada abre la posibilidad al ciudadano de decidir correctamente. Vamos a ir a una nueva pausa. Yo le recuerdo que usted también puede opinar llamando al 315-8600, donde recibimos su recado, o por medio de mensajes al 9933930662. Y me voy a la pausa con una frase que me dijo mi compañero el día de ayer.
la hemeroteca no es una fuente confiable para escribir la historia. Regresamos. TVX Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, no te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando sobre la importancia de la ética y la estética en la comunicación. Y al irnos, planteaba yo una pregunta, bueno, más bien una frase, una afirmación que hizo mi compañero Juan José Sánchez Gálvez, tú fuiste, no fui yo, que la hemeroteca no es una fuente confiable para escribir la historia, y la hemeroteca es lo que escriben los periodistas, los medios de comunicación diversos, y que queda ahí para la historia. Sí, y antes se utilizaba mucho la hemeroteca, ahora también la videoteca, ¿no? Uh-huh. Pero con las redes sociales todo camina muy rápido, ¿no? Sí. Ahora una hemeroteca, para escribir la verdadera historia, por ejemplo, la verdadera historia de Tabasco, vas a la hemeroteca y yo creo que tienes que ver un diario, poner otro que se contrapone, y hay un juego, a veces perverso, de las cosas, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde entra Kafka y entra Immanuel Kant y se hacen pelotas. No llegan a una decisión, porque eso es lo que está sucediendo, desafortunadamente. Volviendo sobre el tema de las tesis, creo que las tesis ya van de salida. Sí, ya es ya no se pero van ahorita a seguir todavía todavía se sigue presentando como un sistema para titulación, pero las tesis van de salida. Pero todavía es negocio, es un buen negocio para algunos redactores sin empleo. Bueno, sí, la verdad, es lo que mencionábamos, es que si tú ya concluiste tu carrera o ya estás por concluirla y quieres hacer tu tesis, nada más, y tienes unos centavitos, nada más sencillo que recurrir a redactores prácticamente profesionales o que se dedican a eso. Y se anuncia en el periódico. Se anuncia en el periódico, dice, además. Ahí, y se lo hacemos en tiempo récord. Y va entre 3 y 5 mil pesos. Wow. Digo,
Y no solamente te hacen no, eso depende, pero es que le Oye, sacas hay que copia. dedicarnos a eso. Es más Ustedes se barato pueden que- dedicar a eso. Y... Oye, pero es que le sacas copia, o sea, es el plagio. Es el plan. Ah, bueno. ¿Sí? Y O sea, luego... le sacas copia, pegas le das de un una lado y de revolcada otro. y la misma tesis que presentaron para uno la ponen para el otro. Y 20 años después, si llegas a ser presidente, Pero una déjate Carmen de- Aristegui te lo saca a Pero relucir. déjate de cosas, libros también. O sea, un Sí. político que quiere Verse. para la próxima campaña, quiero hacer un libro. Encárgamelo, ¿no? Entonces, lo empiezas a hacer y lo presenta. Y también, o sea, son los negocios emergentes de la, Negocios de emergentes. la verdad del desempleo que hay. Ataquemos el desempleo entonces. Hasta allá llegamos. Bien, pero José Luis, tú estabas Sí, planteando algo yo interesante. quería comentarte algo. Mira, realmente desconozco cuál es la fuente, Juanito, para desaparecer las tesis. Mas, sin embargo, las tesis doctorales, bueno, el maestro no me va a dejar mentir, las tesis doctorales las defiende hasta en 3 ocasiones. Sí. Presentas tu tesis, te la revisan, la discutes con tus sinodales y te dicen, hermano, tienes 15 días para volver a preparar esto, porque en estos capítulos encontramos esto. Perdón, Y a nivel encontra- licenciatura, y a nivel encontra- licenciatura, exactamente. a nivel licenciatura. Y encontramos el plagio ahí te lo detectan, ¿no? O agrégale esta otra investigación y tienes 15 días. Y entonces haces la defensa hasta en 3 o 4 ocasiones, hasta que ya presentas el examen final. Y antes nada más en la primera etapa presentabas tu examen profesional, presentabas tu tesis y te decían aprobaste o estás reprobado, ¿no? Sí, a nivel Entonces licenciatura. no había eso. Y ahorita las tesis doctorales yo creo que se perfeccionan más. Y te estoy hablando de O tesis sea, ha doctorales. mejorado la desde evaluación, luego. pues, no Hay en más detrimento. herramientas. Sí, hay más herramientas, también para exactamente. revisar, ¿no? Pero decías algo importante, Juanito. Decías tú que la hemeroteca no es la fuente de la historia, ¿no? Así es, confiable. Ok, Confiable, perfecto. confiable. Fíjate que dices algo verdaderamente relevante y ojalá el maestro Fajardo nos pueda acrecentar esto. Las redes sociales se han convertido verdaderamente en ejes de choque de esa hemeroteca. ¿Por qué? Porque te están enviando la información lo más real, lo más veraz, en el tiempo más oportuno. O sea, se ha contrapuesto las redes sociales, en este caso el Twitter, en este caso el Facebook, en este caso, contra esa hemeroteca que se va creando, como tú bien lo señalabas, ¿verdad? No es la fuente confiable para la historia, sino las redes sociales son verdaderamente ahorita el eje de ataque de cualquier difusión de una información. ¿O no ha sido? Sí, es totalmente de acuerdo. Hay un autor recomendable para el auditorio y para los que no lo hayan leído, Zygmunt Bauman, es de origen judío. Él habla sobre la modernidad líquida, la realidad líquida, y tiene que ver con lo efímero de las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto dura una noticia en las redes sociales? Y viene algo más impactante, más sobresaliente, y es lo que queda. Incluso los propios medios de comunicación se han tenido que actualizar, y lo que presentan de manera impresa o en la televisión o en la radio es completamente diferente a lo que tiene que ser en redes sociales. Tiene que tener mayor impacto, Investigación. más sintetizado, más La noticia de Carmen Aristegui sobre la tesis del presidente se volvió verdaderamente viral por las redes sociales. Más sin embargo, la misma inercia la opacó y se olvidaron del tema. Se olvidaron del tema, te digo, porque si tú lo comentas, pues esperábamos otra nota más importante, no lo que realmente sacó Aristegui, ¿no? Entonces fue las redes sociales las que hizo exactamente y desinfló. Ok, yo quiero llamar su atención sobre algo que me pareció importante y que ya no profundizamos, sobre la trivialización de este asunto del plagio. O sea, nos llevamos a chascarrillo, a broma. Y sobre este asunto, la revista El País sacó una nota muy interesante, donde dice, ¿qué le pasa en otros países a quien hace eso? Pues resulta que pierden hasta el cargo, les retiran el título. Y hay, por ejemplo, en Alemania, una secretaria de Educación que había caído en un plagio y menor, o sea, y perdió el cargo. O sea, sí hay una consecuencia en otros países. Aquí en México no lo hay. Debe haber. Desgraciadamente. O sea, debe, pero no lo hay. Debe haber. El deber ser es lo que tiene que el imperar. problema, ¿no? Bueno, por favor. ¿Qué está pasando? Que se trivializa, no se le
no se le da la contundencia o el seguimiento, la famosa caja negra o caja china. La caja ¿no? china, sí. Viene algo más impactante, algo que llame más la atención, algo que tenga que ver con dineros, y nos olvidamos del tema de valores. Otros temas se han dado en el país de gran importancia, el tema, por ejemplo, de niños en situación de calle, el tema de trata de personas, etcétera. Y como viene algo más llamativo, o sea, terminamos obviando lo que no se tiene que obviar. Tiene que haber una consecuencia, no sé de qué dimensión, y no nada más el presidente, en el caso del presidente, sino cualquier otra persona que no esté siguiendo la ley. Finalmente todos estamos sometidos al imperio de la ley. Tenemos entonces, como mencionabas hace rato, Julio César, una crisis de valores en México. O sea, a este tipo de cuestiones que evidentemente están mal, pues, pero no se les da la importancia. O sea, la sociedad en general no le da la importancia. Dice, se plagió la tesis, pues, ¿qué importa? O sea, cosa importante que tenga una Casa Blanca, el departamento de Miami, que tenga una cuenta allá en Panamá. Porque ese tipo de noticias que tienen que ver con el aspecto económico irritan más a la sociedad. Con lo del plagio, muchos se identifican. Exacto. ¿No? Y esa es ahí la doble cara. Alguna persona me decía, pero si todos lo hacemos. Y yo le digo, a ver, no todos, quizás algunos, o a lo mejor tú, pero yo no. O sea, nosotros no lo hacemos. Entonces, el hecho de pensar que es algo común no quiere decir que es algo permitido, o algo que tenemos que dejar ahí como una nota más. Que siga. Ojalá haya consecuencias. Ojalá no pase, por ejemplo, como el tema de la Casa Blanca, que finalmente pones a alguien en la función pública que tiene vínculos con el propio presidente y pues termina en un carpetazo. Digo, ese y cualquier otro tema tiene que tener una contundencia, porque si no, eso impacta nuevamente en la credibilidad política. Este país necesita políticos, forzosamente. O sea, el concepto de la política profundo, no el actual, es de servir propiamente. Y si tenemos personas que no son confiables en los cargos públicos, que tienen antecedentes, entonces estamos ocasionando, por ejemplo, lo que vimos en las pasadas elecciones, ¿no? Y que hemos visto del 2000 para acá, 2003 para acá, es una falta de intención del voto. La gente no le interesa, o no le interesa tanto ir a votar por el tema de la desconfianza en partidos, ¿no? A la clase política. Pero hay algo importante, perdón. Yo creo que todo nace, lo decía Ferdinand Lasalle, decía en su libro que es una constitución, en que en la constitución verdaderamente tenemos una constitución rígida, muy difícil de penetrar, y desde luego una constitución que está controlada por el presidente. Está controlada por el presidente. ¿Qué controla el presidente? Controla el Congreso de la Unión, las cámaras, y ¿qué controla el presidente? A través de presupuestos, controla los estados. Cuando alguien quiere hacer una reforma, por ejemplo, ahorita lo veíamos en la ley 3 de 3, ¿qué es lo que sucede? Pues el único personaje que queda libre de cualquier culpa y de cualquier manifestación de corrupción es el presidente. Es al presidente el único ser que nosotros salvamos en esa ley. Todos los demás pueden ser enjuiciados, menos el presidente. No hemos fortalecido el sistema parlamentario. O sea, es un sistema presidencial o semipresidencial, pero con la figura todavía fuerte, imponente del presidente o del poder ejecutivo. No tenemos un sistema judicial completamente independiente, económicamente fuerte. Digo, el electoral ha avanzado muchísimo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también esa forma de selección de los candidatos es otro tema, ¿no? Bien, seguimos, digo, aquí además recordaría, seguimos en el país del gran Tlatoani. Y creo que además, si hubo algún pequeño avance en la cuestión democrática con la famosa alternancia, con el regreso precisamente del PRI a la presidencia, regresamos al gran Tlatoani, donde no se mueve una hoja del árbol si el gran Tlatoani, o sea, el presidente de la República, no es su voluntad. Vamos a una pausa, regresamos.
TVX Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, no te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Seguimos en De Viva Voz. Recuerde que usted también puede opinar marcando el 315-8600 y el 99-33-93-06-62 solo para mensajes. Julio César Fajardo, observemos este tema que además deriva en otro importante. Mencionaban lo de la Constitución, la ley de prensa, de ahí nos fuimos a la cuestión político-electoral, que precisamente por este asunto, vamos a decirlo claro, de la corrupción, que puede empezar, no tan solo en licenciatura, a lo mejor empezó en kinder. No pasó el maternal. Se roban las estrellitas o algo así, o en la primaria y luego en la secundaria, y se va haciendo esta subcultura, como bien apuntabas hace rato, hasta tomé nota del respeto, de la falta de respeto a lo que es ajeno y que yo me lo puedo apropiar. Seguramente ustedes recordarán que, bueno, había en el salón de cada uno de nosotros cuando estudiamos, pues aquel que se copiaba la tarea del otro, o a ver cómo está el examen, ¿no? Esa triste frase célebre mexicana, el que no tranza no avanza. Sí, y los acordeones, ¿no? Así como yo, por ejemplo, me quito aquí la manga para lo que les estoy diciendo a ustedes, aquí lo traigo apuntado, miren. Entonces, todo eso que por ahí empieza, va derivando y nos impacta, ¿no? Por ejemplo, en lo político electoral. ¿Cuántas veces ha habido necesidad de reformar y volver a reformar la cuestión electoral en aras de poder ponerle un freno a la compra de voluntades, a la corrupción que se da en las elecciones? Bueno, la última gran reforma que tuvimos fue en 2014, entró en vigor en 2014, en febrero de 2014, y ya vimos el reflejo, ¿no? Las imprecisiones, la falta de coordinación entre los organismos electorales, tanto el INE como en el caso del Instituto Electoral Local, el OPLE local. Es una consecuencia de ciclos. En el 93 hubo una gran reforma, en 2006 también el tema de la réplica y contrarréplica en medios de comunicación, las limitantes para los que iban a ser entrevistados, y en esta última reforma político-electoral pues se apuntaron grandes temas, se consolidó el tema de la paridad que ni siquiera está consolidado en la realidad, y todavía falta ver si queremos cambiar este país, que no tiene que centrarse en paridad hombre-mujer. Hay una paridad universal que tiene que incluir
jóvenes, que tiene que incluir adultos mayores, todos los grupos sociales. Deberían estar representados. Tienen que estar forzosamente para hablar de una democracia real y efectiva. Entonces, ese es el futuro, pero si todavía no consolidamos la figura de la equidad, que ya fue en 2012 y ahorita es la paridad como tal, entonces sí estamos como en un proceso raro en México. El tema de la última reforma político-electoral consolidó prácticamente 3 periodos de legislaturas, o sea, estamos hablando de cerca de 18 años. Ideas sobre la equidad, sobre la paridad de género, sobre candidaturas independientes, sobre manejo de redistritación, etcétera, vienen desde hace cerca de 20 años y no logramos consolidar. Te interrumpo, maestro, perdón. Sí. En otras naciones, tú lo sabes, hay las votaciones a través de máquinas. Tú llevas, emites tu voto y una máquina central te está computando todos tus votos. No se requiere ni representante de casilla, no se requiere ni vocales, no se requiere ni representante de partido. Yo creo que aquí el problema podría ser de cultura. De la desconfianza. De la desconfianza que puede existir, así es, de que no le dejo que vote una máquina porque me van a robar, ¿no? Y terminan en las elecciones en esos países y al día siguiente todos a trabajar. Y todos a trabajar, lo más principal, con el presidente o las autoridades que fueron electas. Pero aquí la política no es una ciencia exacta. No es una ciencia, es un negocio. Es un negocio que se maneja con las leyes del mercado. Claro. Yo le quisiera preguntar aquí al maestro, ¿qué hacer para que no haya ese fraude electoral? Que todos al día siguiente de las elecciones nos quejamos y decimos nos robaron. Yo creo que el tema, y me gusta mucho insistir, es la cultura, trabajar mucho en la cultura cívica, en este caso. Es un tema olvidado o mal manejado. Yo recuerdo, me tocó estar en el Instituto Electoral en 2006, pero también en 2000, 2003, había una permanente capacitación y actividad de los institutos electorales en las escuelas secundarias, preparatorias, intercambios con las universidades, para permear en el año 2000 una masiva participación, pero también tuvo como consecuencia que quien estaba al frente del Instituto Electoral, el hoy INE, ¿sí? Era un académico que le apostó muchísimo, incluso hasta los cuadernillos digitales que tenemos todavía como referencia. Hay que rescatar eso. La reforma político-electoral de 2014 también fue muy incisiva en el tema de la capacitación, en el tema de la cultura cívica, en tener mayor impacto y mayor presencia. Yo creo que si no trabajamos eso, pues vamos a seguir en un ciclo de frustración. Sí, porque ¿no? Cada día vemos que se asignan mayores recursos a las elecciones, sí, tanto a niveles federales como a nivel local. Sí, es una derrama económica que muy bien esos países de los que le mencionaba hace un momento lo utilizan para programas sociales. Yo sospecho que cuando reprueban una elección por cualquier cosa es para justificarse, porque son tantos que decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Todo el entramado. Digo, es una escalera, ¿no? Tribunal que acá el tribunal electoral local, en la sala para que no digan que solamente para que no digan solamente tenemos chamba una vez cada 3 años, ¿no? Un año cada 3. No, el tema es muy muy interesante y a mí me provoca también hacer reflexión sobre hacia dónde van las autoridades electorales, o sea, qué tiene que hacer el Instituto Electoral local. Digo, no hablo del INE porque ha tenido ciertas salvedades en algunos momentos, pero en el caso local yo sí me preocuparía en hacer presencia en la sociedad, tratar de rescatar esa imagen que, digo, desgraciadamente, y lo digo con toda sinceridad, yo he trabajado ahí y aprecio a muchos trabajadores y hay gente ahí valiosísima, pero la presencia, la imagen que se tiene de esa institución es muy negativa, desgraciadamente es muy negativa y no es culpa de todos. Entonces hay que trabajar mucho en el tema de la educación, hay que trabajar también en cómo aportan los partidos políticos. Yo creo que no es solamente un tema de consejeros, la política o la actividad del Instituto Electoral
no es nada si no se nutre con la actividad de los consejeros. Yo recuerdo grandes debates en 2006, 2009, 2003 incluso, que no los vi en las últimas elecciones, en las últimas 2 o 3 elecciones. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está dejando todo en manos de las autoridades electorales, que también hay que decirlo, la reforma puso en una encrucijada en muchos temas a la autoridad local frente al INE. El tema del traslado de paquetes y todo eso fue una gran trampa, ¿no? ¿Debería desaparecer el Instituto Electoral para que las elecciones las realice el INE? Bueno, desde una perspectiva federalista, no tendría que desaparecer. O sea, somos un Estado federal y esa autonomía interna de manejar y decidir quiénes nos van a gobernar tendría que ser a través de un organismo local, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, ya cada quien tendrá su punto de vista, el sistema jurídico mexicano, aunque no es un sistema político unitario como tal, sino es federal, sí vemos esta reforma y otras reformas, por ejemplo, en materia penal, un código nacional en materia penal y otras grandes reformas que dan una directriz única, es decir, no hay un manejo en cuanto a organismos a nivel local. Si se tiene que absorber o se tiene que desaparecer el Instituto Electoral local, pues ya sería una decisión, una reforma, tendrá que concretarse esa reforma. Pareciera que hacia allá va. Si va a irnos mejor o peor, eso sí ya no lo sabemos, porque también hay que ser muy honestos. El conocimiento, yo lo he visto, el conocimiento sobre el terreno ya al momento de llevar a cabo una elección es mucho más específico y mucho más el feeling, ¿sí?, de la autoridad local, del IEPCT, o sea, de los que organizan, de los que llevan a cabo los recorridos, que a veces también el propio INE, o sea, tienen una contradicción. ¿Por qué? Porque pues, tienen más cercanía y más control de los distritos, ¿no? ¿Irías a una renovación total del personal o de los consejeros del IEPC? ¿Qué opinas sobre eso? Pues renovarlo para las nuevas elecciones del 2018, desde luego, ¿no? Bueno, se van a ir 3 consejeros en 2017. Van a venir 3 nuevos. Yo creo que eso va son 7 en total. Son 7 en total. Va a oxigenar, esperemos que el proceso de selección sea con mayor tino, digo, bajo la opinión de muchos, mayor tino que algunos de los que hoy están, digo, conozca a varios de ellos y una pregunta. tengo su amistad. ¿México se prepara para ser gobernado por la izquierda, maestro? ¿Cómo ves? Creo que un cambio a nivel nacional, una transición hacia la izquierda sería positiva. No sé qué color en específico, si podría ser en el caso federal Andrés Manuel o alguna otra figura en el PRD, o si se van a fusionar, pero de manera histórica los grandes cambios en los países se han dado con transiciones radicales, es decir, la gente pasa de un modelo y llega un momento que se desgasta ese modelo y transita a otro. A veces hacen pequeñas transiciones para consolidar la gran transición. En ese momento estamos en esa expectativa, ¿no? Ojalá por el bien de México, y lo digo no por un partido en específico. Cuando España, por ejemplo, hizo el gran tratado de la Moncloa, permitió una trascendencia, incluso una reforma constitucional, y como lo decía hace rato, llega un nuevo partido en el poder, no importa el color, se sigue trabajando y se tiene que mejorar. Me tocó verlo, llegar a un país, llegar a Francia en concreto, y ver que entraba la derecha a gobernar ese lugar. Las cosas siguieron completamente iguales. Se mejoraron incluso porque se tenía más cercanía en la toma de decisiones a la gente. Entonces, no importa el color finalmente, sino la calidad de los que están. ¿México está preparado para eso? Aún no, yo creo. Tiene que avanzar el tema cultural. Bien. Nos quedan solamente 2 minutos, es más ya 1 minuto y medio. Algo para concluir muy breve, Juan José, una reflexión final. Pues yo creo que el tema de la simulación es un tema que hay que seguirlo escarbando, seguirle buscando, porque la simulación le ha hecho mucho daño a México. Yo creo que la simulación está en todo, pero en todo, en educación, grave
problema en educación. Eso que de las tesis que nosotros comentábamos, es un problema de simulación. Y todo el mundo simulan unas buenas elecciones, por decir, digo, en el caso electoral, claro. ¿verdad? Simulan que están votando, simulan que ya agarraron a un delincuente y todo se va, es una cadenita, ¿no? Yo me quedaría con un tema para tratar de simulación. Es todo un programa para eso. Con todo un... O toda una serie de programas. De simuladores. Bien, hemos llegado al final de una edición más de Viva Voz. Yo le quiero agradecer muchísimo al maestro en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia, más la otra maestría, ¿cómo se dice? Maestría en Derecho Público, Ciencias Políticas, mención en Derecho Internacional. Ya la puso en español. En español. Aquí Julio César Fajardo Álvarez por haber aceptado un placer hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Muchas Julio gracias. César. Juan José, muchísimas gracias, muy atinados tus comentarios como siempre. Gracias, amigo. Y José Luis Morales Rivera, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a estar aquí nuevamente el Gracias. próximo miércoles. Yo solamente le quiero agradecer a los radioescuchas y televidentes que tuvieron la paciencia de llegar hasta el final de este programa, de un tema que a lo mejor no le resulte tan atractivo a la gente, pero creo que era interesante tratarlo. Y les quiero decir que la amabilidad es una cualidad del ser humano, que si pusiéramos en práctica cotidianamente nos haría la vida más llevadera. Por eso, a partir de ahora, y siempre lo he procurado cuando he estado en medios de comunicación, mi recomendación es que siempre seamos amables con los demás, y la expresión de la amabilidad es una sonrisa. Así que ya lo saben ustedes, sean amables, regalen una sonrisa. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 en punto de la noche, aquí por la XHBX 89.7 FM, la Grande de Tabasco, y por TVX, una televisión diferente, a través de canaltvx.com. Buenas noches. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.